Muchas cosas han pasado hace un mes cuando se descubrió el tema del desfalco millonario del Banco Unión. Y era la propia exgerente del Banco Unión, Villarroel, Marcia Villarroel, quien denunciaba este hecho y comenzaba una investigación. Está con nosotros el doctor Diego Jiménez, el viceministro de Transparencia. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Un placer estar en tu programa, Priscila, y saludar a toda la audiencia que nos escucha y ve a esta hora de la noche. Bueno, definitivamente este caso ha impresionado a la gente de cómo ha actuado este sujeto robando al banco, pero también su actuación en las redes sociales, presumir todo el dinero. Son dos cosas que hay que analizar muy bien, viceministro. Partiendo de ahí, Priscila, lo primero es que en el perfil criminal que tiene este ciudadano, Franz Pari, obviamente, ya producto de las investigaciones, nosotros sabemos que él planificó, trazó toda una estrategia muy hábil, lo puedo decirlo así, con mucho detenimiento, mucha pericia al momento de vulnerar los sistemas de seguridad del banco, planificar la entrada a la bóveda, los horarios de las cámaras, encontrar los puntos ciegos, después subir, intentar justificar, o sea, vulnerar el sistema informático financiero, hacer cuadrar los arqueos, etcétera. Entonces, tú puedes pensar, cuando ves esa parte de la investigación, que hablas de una persona muy inteligente, muy hábil, muy Juan Pari era hábil, inteligente. ¿Qué otras cualidades tenía en este sentido? Mira, Priscila, ¿no? Y a la vez, o sea, podrías pensar que es alguien que por lo menos entiende muy bien el tema, y después lo ves en las redes sociales cómo externalizaba de forma tan banal, de una forma expresando tantas taras en su ego, y digno de ser estudiado criminológicamente el perfil que tiene este individuo, porque cualquiera diría, pues, el más tonto al momento de cómo externalizó el gasto irracional del dinero, ilegal, desde su fechoría, de su crimen. Entonces, eso es una parte, ¿no? Es una parte que se tiene que investigar, que se está en proceso de investigación. Seguramente las formas todavía en que Franz Pari vulneró los sistemas ya se están esclareciendo. El propio Banco Unión ha hecho, como tú lo dijiste, sus auditorías para definir exactamente la afectación, ha determinado un monto, y a la vez en este tiempo, Priscila, que yo lo llamaría de transición, es que el propio banco ha empezado a realizar arqueos, auditorías internas para determinar toda la fluctuación de dinero que el banco ha tenido en todo este tiempo, que es una fluctuación muy grande de dinero. La exgerente ha generado este proceso. Sin embargo, a estas alturas se ha tomado una decisión política importante, que es dar un viraje en el manejo ejecutivo del banco. El presidente Evo ha posicionado hace 2 días al nuevo gerente del Banco Unión, y con esto seguramente todo el directorio será cambiado, con el objetivo de no hacer pensar de que se hubiera manejado mal la gerencia, sino con el objetivo de darle un viraje al manejo sustancial y blindar los mecanismos internos que tiene hoy el Banco Unión de seguridad, para dar una plena garantía, primero, de que se va a luchar 100% y objetivamente contra la corrupción, y segundo, se va a garantizar la seguridad jurídica de los usuarios del banco. El cambio de la gerente general, por lo que entiendo, y me gustaría que nos reitere, no es entonces porque ella estaría implicada en este desfalco, sino más bien por darle un viraje al Banco Unión. ¿Ese es el término? ¿Es así? Mira, el proceso de investigación, Priscila, determinará los niveles de responsabilidad. Nosotros sabemos que ha habido una gerencia muy comprometida, porque era la gerencia de operaciones dentro del Banco Unión la que estaba encargada de, por ejemplo, hacer los arqueos cada cierto tiempo y verificar que todos los ingresos y egresos del banco cuadren y sea todo justificado en términos de contabilidad. Por supuesto, Franz Pari ha tenido que tener controles, o sea, todas sus acciones que verifiquen o que salte a la vista que se hubiera estado desfalcando dinero. Entonces ha habido gente que obviamente tiene responsabilidad, ya sea o porque es cómplice, o sea por omisión en sus acciones, que deberían haber
cuadrado que deberían haber controlado y, por supuesto, haber observado si hubiera habido una irregularidad tan grande como la que se generó en este caso. ¿Eso quiere decir que la exgerente podría ser convocada? Esto es hasta la gerencia de operaciones, te digo. Solo hasta la gerencia de operaciones. Por eso se tomó la decisión ya antes de despedir, Fue una de las primeras personas que fue retirada. Ahora, los indicios que nosotros conocemos no llegarían hasta la gerencia general del banco. Eso lo determinará el proceso de investigación. La decisión del presidente es darle un viraje al Banco Unión para tener la seguridad de que se pueda encarar ahora un proceso de reestructuración en el marco de dar seguridad y garantía jurídica a todos los usuarios que somos parte del Banco Unión, todos los funcionarios y todos los usuarios que pueda tener, incluso de la sociedad civil, empresarial, etcétera. Hasta ahora el caso es un caso concreto, es un caso, podríamos decirlo, aislado, porque evidentemente lo que hizo France Paris no es una cosa sencilla, no es que alzó el dinero porque podía alzarlo, planificó muy hábilmente y vulneró los sistemas de seguridad, como te digo, de forma ¿Cuánto tiempo habría planeado esto él? France Paris tuvo una carrera en el Banco Unión, hace varios años que él fue cajero, y producto también de su rendimiento efectivo que se reporta en los informes que tiene el Banco Unión, fue ascendiendo dentro de la carrera que los funcionarios tienen en una institución como el banco hasta llegar a ser gerente de operaciones de la sucursal de Batallas. Entonces, él seguramente todos estos años fue estudiando, fue premeditando. O sea, fue durante años no, este seguramente conocimiento fue, claro, del sistema. Fue seguramente premeditando. Cuando él empezó a sustraer el dinero fue en diciembre de 2016, ¿no? Que es en diciembre de 2016 que él empieza a cometer el crimen, pero seguramente él fue estudiando, planificando, reflexionando cómo lo iba a hacer. Entonces, es un perfil criminal, ha tenido que tener cómplices, Priscila, no solamente externos, referidos, por ejemplo, a gente que le ayudó ya en el tiempo en el que externalizó lo robado, que este desvío de fondos financieros hacia la legitimación de ganancias ilícitas, o sea, para legitimar, para lavar el dinero, para hacer aparentar de que fuera un dinero que se ha producido por negocios, etcétera. Hay cómplices, hay gente que está involucrada en ese sentido y también, por supuesto, hay gente que ha tenido que cometer incumplimiento de deberes, ha tenido que uso indebido de influencias al interior del banco y que es producto de esta investigación. El mandato que nos ha dado el presidente Evo, Priscila, es ser intransigentes en el tema hasta que el último de los responsables cumpla y pague su responsabilidad, en este caso como en otros. Ahora, se ha hablado primero de una auditoría interna, la daba a conocer la exgerente y decía hay 18 personas que serán investigadas. En las últimas horas se ha conocido por el propio abogado del Banco Unión que son 35 personas quienes estarían investigadas. ¿Esto es correcto? Son más de 30 personas que están siendo investigadas, Priscila. El nivel de responsabilidad de cada una de ellas se va a determinar en la investigación fiscal. Es un proceso que está en reserva porque obviamente al tratarse mecanismos de seguridad, mecanismos informáticos, no son tampoco sensibles para poder utilizárselos de ninguna manera externamente. Se necesita expertos. Son expertos, es un trabajo minucioso. En estas semanas que el caso ha sido aperturado, se han activado todos los mecanismos posibles por parte del Estado y eso es importante resaltarlo. Es el mismo Estado, es el mismo a través de todas sus instituciones quien está investigando y quien está generando un proceso serio de esclarecimiento de este hecho. No es un proceso externo, no es un mecanismo exalte y es, por ejemplo, la Procuraduría, la ASFI, el mismo Banco Unión y desde el Ministerio de Justicia, por instrucciones del ministro, el doctor Héctor Arce, hemos iniciado todos los instrumentos que nosotros tenemos para identificar tanto la legitimación de ganancias como la posible enriquecimiento ilícito a través de la detección de fortunas ilegales que hemos iniciado, que estamos investigando, coadyuvando en el proceso de investigación. Entonces tenemos que tener certeza de que este tema vamos a llegar a esclarecerlo en el proceso de investigación. Todos los responsables que están siendo investigados, que son más de 30 funcionarios, se determinará quiénes finalmente tuvieron implicancia o no, serán convocados, citados, se procederá obviamente dentro de los procedimientos que tiene el Ministerio Público y a la vez también el banco activará el mecanismo de activar el seguro. El banco tiene un seguro. Antes de entrar al seguro, permítame esta parte que me interesa del tema de la gente del banco. Cuando usted nos hace el desarrollo de cómo era este sujeto criminal, porque había analizado el sistema y todo eso, me da la impresión de que sería solo él el que hizo todo el desfalco.
¿Ustedes creen que solo él hizo el desfalco y que, bueno, hay mucha gente responsable, ya verá la investigación qué grado de responsabilidad porque no hicieron sus controles o no hizo su trabajo, que no se descubrió esto antes? Pero pareciera que solo él hizo el desfalco, o ya hay indicios de que hay cómplices, porque es muy distinto que una persona comete un delito por omisión, ¿no?, por no haber cumplido su trabajo, que sea cómplice, que sabía lo que estaba pasando. Hasta el momento, ¿se tiene algún indicio de que algunos de los funcionarios sabían de lo que estaba sucediendo? Esta parte, Priscila, está en reserva. Si nosotros nos animáramos a decir tal y tal funcionario fueran cómplices, quizás no podamos... ¿Sí o no? Mira, esto lo va a determinar el proceso de investigación. Hasta el momento, como te digo, las investigaciones, hay responsabilidad en varios funcionarios por no haber, o sea, se sabe que hay funcionarios que deberían haber controlado, claro, que no en diferentes niveles, pero no sabemos si lo han hecho o por negligentes o porque estaban coludidos con Pari. Todavía no sabes. Entonces, claro, eso el proceso de investigación tiene que esclarecerlo. Nosotros estamos coadyuvando en este proceso, estamos también haciendo el seguimiento a cada uno de los funcionarios en el organigrama que deberían haber tenido responsabilidad al momento de hacer controles cruzados, porque hay 3 niveles de control en el banco. En uno de ellos saltó, en el tercero, y justamente fue el mismo banco quien finalmente denunció. Cuando hizo el arqueo se dio cuenta que era más de lo que había saltado, y ese es el procedimiento. No es que este tema se lo descubrió por casualidad, en algún momento iba a saltar. Es muy grave, no podemos hacer reduccionismo de este caso, pero es un caso concreto, es un caso criminal, está identificado el principal autor, están los cómplices del enriquecimiento ilícito y las responsabilidades, el grado de participación de funcionarios que obviamente han tenido que participar de una u otra manera en este tema. Ahora, en el caso de los familiares, el abogado nos visitó el otro día y nos decía, ellos no tenían la obligación de denunciar, aunque hubieran conocido el hecho, nos decía, cosa que no estamos de acuerdo porque moralmente no está bien, ¿no? Pero más allá de eso, la ley asegura que ellos no tienen la obligación de denunciar si son mamá, papá, hijos, en el caso hay de grados, la madre, ¿no? y de los hijos, claro. Lo dice la ley. No, ¿por qué ellos están detenidos entonces? ¿Bajo qué acusación? Si ellos supuestamente no tenían por qué denunciar. No, no están todavía acusados, Priscila. Tampoco. ¿Están aprendidos, Están en detenidos? este momento, ¿Cuál es la figura? Están algunos en la situación de detención preventiva, precautelando sobre todo de que estas personas que son parte de la investigación y posiblemente estén involucradas en la legitimación de ganancias de particulares con afectación al Estado, estas personas, al tener información, por supuesto que si no se toman las medidas que tienen riesgos procesales o de fuga o de obstaculización, en este caso de fugarse, etcétera, son elementos valiosos. Su responsabilidad todavía se determinará en el proceso de investigación. Si los familiares, evidentemente con pleno conocimiento, fueron parte, en qué medida participaron, porque una cosa es no delatar y otra cosa es participar en el hecho del lavado de dinero, ¿me entiendes? Son dos cosas diferentes y eso lo determinará la investigación. En este momento los fiscales han procedido de esta manera porque saben que la información, también para esclarecer el tema del paradero del dinero, que todavía hay temas que se tienen que investigar, tiene que aparecer, es parte del proceso de investigación. La acusación, su grado de responsabilidad se determinará en el proceso. Eso es lo que quiero que nos aclare. Según el abogado, ya había una acusación de enriquecimiento ilícito a estas personas. No hay imputaciones. Allá. No hay una imputación formal todavía. No, hay imputaciones formales, porque con la imputación formal... ¿Empieza la investigación? ¿Qué es la imputación? La imputación es un acto procesal dentro del procedimiento penal que la emite un fiscal cuando considera que hay suficientes indicios como para pensar que esa persona ha tenido responsabilidad. Ya, pero perfecto. Todavía esa persona hay presunción de inocencia y todavía podrá en los procesos de investigación desvirtuar. El fiscal puede todavía... Que dura 6 meses. Dura 6 meses. Esos 6 meses el fiscal tiene para determinar finalmente si esa persona hace el sobreseimiento y si esta persona no tiene finalmente o acusa. Cuando acusa quiere decir que tiene la suficiente prueba acumulada en el proceso de investigación para llevar a esa persona a juicio y demostrar en el juicio el fiscal de que esa persona es responsable y tiene que tener una sentencia penal. Todavía no llegamos entonces a la acusación. Están todos, hasta este momento los investigados han sido imputados, han sido puestos en medidas cautelares, que quiere decir que si algunas de estas personas
hay riesgo inminente de que se fuguen del país o que obstaculicen, sean puestas en detención preventiva. Ese es el sentido de las medidas cautelares. En esa medida que avanza el proceso de investigación, todavía seguro las imputaciones, que son indicios de responsabilidad penal, seguro se van a ampliar a muchos más en este proceso. ¿Cuándo empiezan a declarar las otras personas que aparecen en este informe del Banco Unión o ya están declarando? Seguramente, Priscila, ya que esta investigación está en reserva, se están haciendo declaraciones, declararán más personas. Los fiscales están llevando un trabajo, yo te aseguro que con mucha diligencia, porque le estamos haciendo seguimiento. Nosotros estamos impulsando los actos procesales, pero obviamente esto toma su tiempo, ¿no? Esperemos que sea lo antes posible, que se vayan cerrando ya, por lo menos en el marco de la investigación, quiénes son los que tienen responsable, quiénes van a ir finalmente en un tiempo a la acusación fiscal. Bueno, usted me estaba explicando el tema del seguro, para que estén tranquilos quienes tienen su dinero en el Banco Unión. Yo sé que, y nos explicaba un experto, que el patrimonio del Banco Unión es mucho más grande y que esta es una parte de este patrimonio o del dinero que maneja el Banco Unión. Sin embargo, hay esta desconfianza. Y uno se pregunta, ¿el seguro cómo funciona en los bancos? Porque cuando uno compra un seguro para un vehículo, por ejemplo, y tiene un accidente, el seguro cubre el vehículo, ¿no? Los daños. Sí. Sin embargo, si el error fue tuyo o estabas en estado de ebriedad, el seguro no te cubre. O sea, cuando fue tu responsabilidad. En el caso del banco, ¿cómo funciona? El banco tiene su seguro y entre las cosas para las que tiene seguro es seguro contra los delitos financieros. Los delitos financieros, por ejemplo, está la apropiación indebida de recursos financieros o el desvío. Entonces, este es un caso que va certificado también por esa naturaleza, independientemente de la legitimación de ganancias. Aunque sea interno. Claro, ¿por qué? Porque el desvío lo hacen justamente funcionarios del banco. Ese es el tipo penal para cuando se activa, cuando funcionarios del banco de forma ilegal se apropian para beneficio propio o de un tercero de recursos financieros del banco. Entonces, esa es la figura y por lo tanto está plenamente dentro de ese parámetro, y el banco no tiene un seguro para delitos financieros de hasta $10 millones. O sea que cuando se comete un delito financiero, el seguro le cubre. Entonces, el banco no va a perder un solo peso porque el desfalco asciende casi a los 5 millones, casi a los $6 millones. Entonces está dentro del rango del cubrimiento del seguro y obviamente, pero no se trata solo de eso, se trata de que nosotros debemos activar todos los mecanismos porque no podemos aceptar, y ese es el mandato del presidente, que ningún funcionario en el Estado se aproveche de su situación de funcionario de forma oportunista y de forma delincuencial para apropiarse de recursos que son públicos y que son del Estado. Entonces, ahí es donde nosotros, pese al seguro y todo, vamos a hacer todos los esfuerzos para que se recuperen estos recursos que han sido desfalcados del banco directamente. Cuando usted me habla de funcionario público y hay... funcionarios públicos, y hay este tipo de actos, ¿no son calificados como corrupción? La corrupción, mira, en el caso del Banco Unión, ellos están vinculados a la Ley General del Trabajo. O sea, no están dentro del estatuto del funcionario público. O sea, no son meramente funcionarios públicos, pero son funcionarios que trabajan con recursos del Estado. Entonces se activa una figura que está dentro de los delitos de corrupción, que es la legitimación de ganancias ilícitas. Incluso existe la figura de la legitimación de particulares. O sea, cuando particulares generan legitimación de ganancias con afectación al Estado. Son terceros, pero que afectan el patrimonio del Estado. Así lo procesaron al dueño de Aerosur, con ese delito. Sí, ¿verdad? Y en otros delitos de corrupción, porque la afectación es al Estado. Y también puede haber, por supuesto, delitos financieros, ¿no? Que en es este el caso entonces, particular. ¿cuáles serían los delitos? Estamos hablando en diferentes niveles. Por ejemplo, los que son pari y los otros están con legitimación de ganancias. A la vez, seguramente dentro de todos los que eran funcionarios, en la Unión habrá incumplimiento de deberes, habrá seguramente también uso indebido de influencias y se irán configurando los tipos penales. O sea, también habrá delitos de corrupción en esta imputación. Sí, o bueno, en esta acusación, en caso de que se dé, ¿no? Claro que sí. La configuración de los tipos penales se irá adecuando en la medida que avance la investigación, pero lo que está claro es que ha habido legitimación de ganancias, que es el lavado de dinero, que justamente son el desvío, la transformación de recursos que han sido
desfalcados que son del Estado para llevarlos o intentar legitimar en la actividad comercial, en la actividad bancaria, etcétera, de forma ilegal, que es un delito de corrupción, pero también se han cometido delitos de carácter de desfalco financiero. Entonces, esta tipificación irá avanzando en el proceso de investigación y se irá determinando quién ha tenido en qué medida participación dentro de los tipos penales. Esto sí es una parte más técnica, obviamente, Priscila. Y lo que tú me decías, lo que me preguntabas, la población, los que son los usuarios, pues, en el Banco Unión está todo funcionando bien. O sea, el caso concreto, el caso criminal es un robo que alcanza, que hace un delito de corrupción, que hace un desfalco financiero, pero es un tema concreto. Todas las auditorías que hemos conocido hasta ahora que se están relevando en el Banco Unión demuestran que el banco tiene un funcionamiento normal, con sus medidas de seguridad hasta ahora funcionando plenamente. Entonces, es un tema concreto, no podemos reducirlo, o sea, no podemos decir que es un tema que no tiene significación, todo lo contrario, es un tema que nos indigna, es un tema que nos molesta y es un tema en el que tenemos un mandato del presidente, del ministro Arce, de ser contundentes hasta que se esclarezca la verdad material de los hechos, pero que, como tú lo decías, el Banco Unión es un banco que mueve alrededor de 2.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, no estamos hablando de un robo de menos del 0,5%, lo que no quiere decir que sea menos ni sea insignificante. Todo lo contrario, ¿no? Ahora, viceministro, el tema de recuperar el dinero, porque me dice el seguro va a pagar lo que se desfalcó, digamos. Pero ¿qué pasa con el dinero que robó Pari? Porque muchos dicen, bueno, va a estar unos años en la cárcel y luego sale y es millonario, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el tema de la recuperación del dinero? Hasta el momento no se ha recuperado gran cantidad. Una parte sí, hay bienes cautelados, automóviles que están en situación de como bienes cautelados. Pero no llega a la cifra. No llega a la cifra. La investigación determinará por un tema de reserva y también de estrategia del Ministerio Público. Nosotros no podemos decir en este momento cuáles son los elementos que el Ministerio Público pueda tener seguramente en las pesquisas que va a realizar para recuperar el dinero. Estamos apuntando a que se recupere el dinero porque es un dinero que se ha generado con desfalco al Estado. Entonces es nuestra obligación buscar la recuperación total de este. Ojalá se lo pueda recuperar todo. Independientemente de eso, se va a activar el tema del seguro. Entonces son dos mecanismos que son diferentes y que lo que no podemos aceptar, por supuesto, es que dinero ilícito y con afectación al Estado después vaya a ser disfrutado por un individuo que pueda pagar unos años en la cárcel. No va a ser unos simples años, ¿no? Aquí han habido agravantes muy graves en el caso, porque por ejemplo, hasta hizo depósitos en bancos chinos. Hay agravantes, ¿no? Hay concurso real del individuo que va a agravar el tipo, por ejemplo, de la legitimación de ganancias, ¿no? Donde fácilmente se llega a los 15 años y hay que ver los otros tipos penales. Entonces... pero será difícil recuperar todo el dinero. Seguramente, porque aparte que hemos visto que la angurria del perfil de derroche que tenía este individuo era muy grosera, ¿no? Entonces seguramente ha gastado mucha plata, pero seguramente también está la plata en algunos lugares con algunos terceros y ese es producto de la investigación y no me animaría a decir hasta qué punto se va a recuperar o hasta qué punto no, porque todavía hay mucho que investigar y mucho que todavía está en reserva. Gracias, viceministro, por estar con nosotros. Priscila, yo te agradezco mucho la invitación. Yo quiero decirle a la población que desde el Viceministerio de Transparencia y el Ministerio de Justicia nosotros estamos trabajando todos los días en todos los casos, siendo implacables contra este mal, este flagelo que hace daño a todos los estados hoy en el planeta y que a diferencia de antes, hoy el Estado tiene mecanismos institucionales y que justamente son estos mecanismos que visibilizan y que luchan contra la corrupción. Hoy tenemos leyes, la ley 004, tenemos el Viceministerio de Transparencia, tenemos todos estos mecanismos para investigar el tema de fortunas y el mandato del presidente veo que es muy claro, caiga quien caiga. Y eso es, con ese mandato nosotros trabajamos y seguiremos trabajando todos los días. Gracias, viceministro. Gracias, presidente.